nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la teoría del caso, y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Enrique Díaz Aranda. El doctor Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, también es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con 6 posgrados en Alemania, y el primero en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor doctor honoris causa Klaus Roxin. Los cargos actuales que tiene el doctor Díaz Aranda es que es presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, rector del Instituto Internacional de Excelencia, doctor Enrique Díaz Aranda, y es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor Enrique Díaz Aranda, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, Luz María, por la invitación. Doctor, quisiera que nos platicara por qué comenzar a realizar los estudios acerca de la teoría del caso. ¿Por qué la importancia en este momento de este tema? Sabemos que uno de los derroteros que ha seguido en la Constitución desde 1857 es que se haga justicia. Esto quedó nuevamente de manifiesto en todo el diario de los debates del Constituyente de Querétaro en 1917. Se ha tratado de venir a través de una serie de figuras procesales a conseguir que a través de la investigación se consiga esclarecer los hechos para llegar a sancionar debidamente a quien cometió un delito y de esa manera proteger a los inocentes, que pueden ser tanto una persona que es acusada de manera injusta o las víctimas que han resentido el delito. En esa idea, en el año 2008, se reforma la Constitución para dar paso a un nuevo proceso penal acusatorio, que forma parte de todo un nuevo sistema de justicia penal. En este proceso penal acusatorio hay varios elementos que son dignos de irse tomando en cuenta. Primero, el Ministerio Público conoce, a través de una denuncia o querella de hechos, que él puede determinar que son hechos prohibidos por la ley penal. De esa forma, él entonces puede tener indicios o datos que establezcan que se ha cometido ese hecho prohibido por la ley penal, y también tiene que determinar si hay una persona que puede ser que haya sido quien lo cometió o que participó en la comisión de este delito. De forma tal que si hay datos suficientes que establecen estas dos figuras, el que hay un hecho prohibido por la ley penal y que hay una persona que probablemente cometió el delito o participó en él puede pedir al juez que libre la orden de aprehensión. Y aquí me viene como un problemita, ¿no? ¿Dónde está la presunción de inocencia, que también es parte de este nuevo sistema acusatorio? Es cierto, el hablar de la presunción de inocencia implica que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras se demuestra lo contrario, entonces debe ser tratado como inocente. Esto lo que implica es que para cuando se trata de una orden de aprehensión, la interpretación textual de lo que dice el artículo 16 de nuestra Carta Magna hoy en día es que parecería que basta con simples datos de que hay un hecho prohibido y de que hay un probable responsable de la comisión de un delito para poder librar la orden. Sin embargo, cuando uno analiza la exposición de motivos de la reforma de 2008, encuentra que el legislador señaló que para estos supuestos debe haber más que simples sospechas, simples indicios. Señala que por el Estado de Derecho, por hacer valer la presunción de inocencia, no se debería librar esa orden de aprehensión que suponga en un momento determinado que al dictar el auto de término constitucional, el juez lo vinculara a proceso con prisión preventiva.
¿Qué es lo que está implicando? Que si bien es cierto puedo detener a una persona, para cuando resuelva su situación de cómo queda, si queda libre porque no hay elementos para procesarlo, o queda vinculado a proceso. Pero el quedar vinculado a proceso no implica necesariamente que la persona va a ser privada de su libertad. Es decir, que puede enfrentar el proceso siendo tratado como inocente por esa presunción de inocencia, y el juez entonces, al vincularlo a proceso, solamente dictará una medida cautelar, que pueden ser de diversa naturaleza. Puede ser que se le diga que puede tener una caución suficiente, puede ser que se le diga que va a tener que traer un brazalete, puede ser que se le diga que habrá otra persona o institución que respalde, que va a enfrentar el proceso hasta que se dicte la sentencia. Y dentro de todas las medidas cautelares que existen, que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva tendrá que quedar como la última a imponer solamente en aquellos casos en los cuales haya peligro de fuga, haya peligro para la víctima en caso de que esté en libertad, haya también peligro para la sociedad, o bien cuando la libertad de esta persona implique que puede perturbar el desarrollo del proceso. Esto quiere decir entonces que la libertad como derecho fundamental e incluso ya como derecho humano, en su manifestación de libertad de tránsito, será protegida al máximo, de forma tal que el sujeto pueda, el imputado, indiciado, puede enfrentar el proceso penal, sí, pero gozando de libertad con alguna de estas medidas cautelares. Pero ahora que usted me habla de todas las... podríamos decir, las excepciones, pues eso también es un número amplio, ¿no? No es solo, por ejemplo, si corre peligro de que se fugara o así, la mayoría de los delitos pues graves se podría, o sea, esto queda a la percepción del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público puede percibir que todo el tiempo que puede correr el riesgo de que se fugue, ¿no? Bueno, aquí hay que precisar que el artículo 19, en el párrafo segundo, en la segunda parte, establece que el juez tendrá que dictar de manera oficiosa prisión preventiva en los casos de homicidio doloso, delincuencia organizada, delitos cometidos con medios violentos como pueden ser armas o explosivos, violación y una serie de delitos que lesionan de manera grave la libertad y otros supuestos contemplados ahí en la Constitución. Esto quiere decir que aun cuando el Ministerio Público no solicite la prisión preventiva, el juez, al dictar la vinculación a proceso por alguno de estos delitos, tendrá que dictar prisión preventiva de manera oficiosa. Perfecto, doctor. Bueno, pues ya hicimos como una introducción bastante amplia acerca de por qué hablar de esto, de la teoría del caso, pero quisiera que si nos pudiera dar alguna definición de qué es la teoría del caso. Desde mi punto de vista, la teoría del caso es un método de análisis a través del cual el operador, sea el Ministerio Público, el defensor o el juez, va a determinar si los hechos ocurridos, del cual, es decir, la hipótesis de la cual parte de qué fue lo que sucedió, esto denominada teoría fáctica, si esos elementos que tiene, de lo que él considera que sucedió, desde el punto de vista jurídico, pueden ser considerados como hechos que la ley penal prohíbe, y si el indiciado o imputado fue quien cometió el delito o participó en el mismo. Como hemos señalado, para el primer momento de la detención y la vinculación a proceso, incluso con prisión preventiva, bastará con datos, bastará con indicios que establezcan que efectivamente ocurrieron estos dos puntos a los cuales me he referido. Sin embargo, para cuando llegue el fin del proceso, es decir, después de la audiencia de juicio oral, el hecho tendrá que haber sido esclarecido. Y esto es muy importante, porque en el proceso mixto
que teníamos antes de la reforma 2008, se podía llegar a condenar a una persona sin tener plenamente comprobado el hecho prohibido, incluso la responsabilidad penal. En el nuevo proceso no, porque primero la Constitución marca ahora en el artículo 20, en el inciso A, en el apartado primero, que el fin del proceso penal es, primero, el esclarecimiento de los hechos. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto que pude iniciar un procedimiento penal con indicios, para cuando termine, y estamos hablando ya en este momento después de la audiencia de juicio oral, la teoría fáctica, es decir, la hipótesis de la cual partió el operador jurídico, en particular el Ministerio Público, de qué fue lo que sucedió, ya no bastará con que esa hipótesis, esta historia, me diga que pudo suceder así, sino de que hay pruebas que respaldan que efectivamente así sucedió. Llegar a la verdad absoluta es prácticamente imposible, pero aquí lo que debe haber es realmente pruebas suficientes como para hacernos llegar a la conclusión de que el hecho así fue. Una vez que el hecho está esclarecido porque la prueba respalda la teoría fáctica, entonces ya podemos sostener con certeza si jurídicamente ese hecho que está esclarecido es el que está prohibido por la ley, 1, y 2, si al sujeto que fue investigado y ahora se le prueba que efectivamente cometió ese hecho prohibido, se puede decir que además es el responsable de la comisión de un delito, es decir, que ha realizado una conducta que está prohibida en la ley, que además no está justificada, por tanto es antijurídica, y que se puede sostener su culpabilidad, de forma tal que al haber realizado una conducta típica, antijurídica y culpable, que está debidamente probada, se le puede condenar por la comisión de ese delito. Esto lo que implica es que para el final del proceso ya no quedan dudas. Ya no quedan dudas ni del hecho, ni de que el condenado es el que cometió el delito. También se puede ampliar esta sanción a quien participó en la comisión de ese delito. Esto va a tener una repercusión muy importante, porque también el artículo 20 me dice ahora en el inciso B, en el primer apartado, que toda persona imputada, toda persona acusada, tendrá derecho a que se presuma su inocencia. Es decir, toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Lo contrario tuvo que haber sido plenamente demostrada durante la audiencia de juicio oral. Si al final de la misma llega la sentencia y el juez no tiene claro que efectivamente el hecho prohibido sucedió y que el sujeto cometió el delito de homicidio, entonces tendrá que absolver. Aquí hay una compensación entre fuerzas que se da entre el representante de la sociedad, pero que tiene todo el poder que le respalda, que es el Ministerio Público, quien le respalda el poder del Estado. Por ello es que la forma para compensar ese poder que tiene el Estado frente al particular que está siendo imputado, ya para este momento acusado de la comisión de un delito, es que yo, a través de la presunción de inocencia, equilibre fuerzas. Te presumo a ti que eres inocente. Ahora, tú que estás diciendo que no, que es culpable de la comisión de un delito, entonces demuéstrale que no. Esto es que la carga de la prueba recae en el Ministerio Público. Totalmente. La carga de la prueba, el onus probandi, recae absoluta y directamente en el Ministerio Público o fiscal. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Con todo gusto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Twitter que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias
acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la teoría del caso con el doctor Enrique Díaz Aranda. También voy a dar su página de internet que aparecerá en las pantallas, que es www.enriquediazaranda.com, por si quieren obtener más datos y saber más acerca de los trabajos de nuestro invitado y de nuestro invitado. Doctor Díaz Aranda, antes de irnos al corte estábamos hablando, bueno, pues un poco de cómo en qué consiste la teoría del caso y cómo se maneja en el sistema acusatorio. Algo que me llamó mucho la atención y que no me gustaría quedar sin preguntarle es, esta teoría del caso, que por lo que usted nos comenta, es una teoría del caso que está viva, que se va moviendo a lo largo del proceso, porque usted nos indicaba que en un inicio la teoría del caso la comienzas con datos, con indicios, y después en la etapa del juicio oral, bueno, ahí ya se convierten algunos en pruebas y al final llegas a comprobar cuáles son los hechos. Hago hincapié en este punto porque he tocado algunas veces el tema de la teoría del caso y la gente ha hecho hincapié en que la teoría del caso es una, desde que empiezas hasta que terminas. ¿Qué nos puede decir acerca de estos puntos? En realidad no, porque cuando vemos la historia del proceso penal mexicano, en 1917 se obligaba a que estuviera comprobado el cuerpo del delito para que se pudiera dictar un auto de formal prisión. Cuando cambiamos cuerpo del delito por elementos del tipo penal, un error bastante grave, de haber hecho la sustitución de una figura procesal por una sustantiva, que eso es una materia muy técnica y que no corresponde en este momento aclarar qué cosa es una y qué es otra y por qué no se pueden sustituir. También seguíamos hablando de acreditar. Cuando regresamos a la figura del cuerpo del delito, se decía, se tiene que tener comprobado el cuerpo del delito. ¿Qué quiere decir? Que veníamos hablando de una serie de elementos que teníamos que comprobar antes de dictar el auto de formal prisión, con sujeción a proceso. Pero hoy en día la Constitución es muy clara y dice que basta con datos que establezcan. Ya no dice datos que comprueben, ya no dice pruebas, ya no dice acreditar, dice datos que establezcan. Un dato que establece no es una prueba, sino son solamente indicios, suposiciones, elementos que me hacen creer que, uno, algo sucedió, que me dicen que eso que sucedió está prohibido, que me dicen que el que está siendo indiciado o imputado es el que cometió el delito. Pero todo esto evidentemente va a tener una materia fáctica, una teoría jurídica, y va a tener de inicio en la materia probatoria algo muy rebajado, a indicios, no pruebas. Cuando ya se dicta el auto de vinculación, sea o no con prisión preventiva como medida cautelar, vendrá toda la fase intermedia, después vendrán alegatos de apertura, en donde se iniciará la audiencia de juicio oral, y materia de esa audiencia será efectivamente presentar las pruebas que respaldan a la teoría fáctica. Es decir, no solamente una suposición de que eso sucedió, sino de que efectivamente hay pruebas que respaldan que así fue. Y entonces es cuando logra consolidarse que efectivamente eso que sucedió jurídicamente es aquello que está prohibido, pero ya no por suposiciones, sino ahora respaldado por pruebas. Y de que la persona que está siendo acusada por el Ministerio Público es quien debe responder por la comisión del delito porque él realizó la conducta típica, antijurídica y culpable. Parecería que entonces la teoría fáctica de inicio es endeble. Es endeble porque no está basado en pruebas. Sí, claro. Si estuviera basado en pruebas plenas, ya no tendría caso el proceso. Esto implica... ¿Son como etapas de la teoría del caso? O sea, ¿inicia con la teoría fáctica? Inicia con una teoría fáctica que el Ministerio Público, al conocerla, determina si hay elementos que la respaldan y que determina que jurídicamente eso se puede calificar primero como un hecho prohibido por la ley y después que el que es imputado ha cometido un delito
que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Perdóname que recalque esto del hecho prohibido y de la conducta típica, antijurídica y culpable, pero en este momento hay una gran confusión porque la Constitución utiliza el hecho que la ley señala como delito. Entonces, muchas veces se está pensando que al hablar de delito se está refiriendo a la conducta típica, antijurídica y culpable, y eso no es así. Porque la conducta típica, antijurídica y culpable se establece hasta el momento de determinar que el sujeto es el que cometió el delito. Cometer el delito sí implica la conducta típica, antijurídica y culpable. Lo otro, lo que significa, como se debe interpretar el texto de la ley que dice el hecho que la ley señala como delito, debería ser como lo hizo el constituyente en 1917 en el artículo 19, que hablaba, mejor dicho, en el artículo 16, que hablaba de el hecho que la ley sanciona con pena corporal. Parecería que es lo mismo, pero no es lo mismo. Lo voy a decir por qué. Cuando estamos hablando de un homicidio, hay dos formas de verlo. Uno, desde el punto de vista de la víctima, y otra desde el punto de vista del sujeto activo, es decir, el que lo mató. Desde el punto de vista de la víctima, murió, pero no fue por causas naturales. Esto implica que el hecho que la ley prohíbe es que una persona sea privada de la vida. Una cosa es verlo así, hay una persona muerta, y no fue por causas naturales. Fue privado de la vida, el hecho prohibido ahí está. Otra cosa es determinar quién debe responder, a quién se debe sancionar por el delito de homicidio. Voy a decir por qué. Puede suceder que la persona está muerta, sí. Puede suceder que el imputado fue el que sacó la pistola, le disparó y la privó de la vida. Ya tenemos una conducta que es típica, es decir, está prohibida. Pero no necesariamente es delito todavía. Porque puede ser que sacó la pistola, le disparó y lo mató, pero en legítima defensa. Y entonces ya no hay delito. Pero eso no hace desaparecer el hecho prohibido. La persona está muerta. No puede desaparecer el hecho en sí. Por tanto, una cosa es el hecho prohibido. Por ejemplo, el que en el homicidio ya lo dije, en la violación, el que a una persona le sea impuesta la cópula de manera violenta, sin su consentimiento. Ahí hay un hecho prohibido. El que a una persona se le prive, se le despoje, se le quite algo que le pertenece, un objeto mueble. Eso es el robo. Pero ese es el hecho prohibido. Otra cosa es quién lo hizo y a quién se le debe sancionar porque lo hizo o porque participó en él. Es decir, el que realizó la conducta descrita en la ley, que dice que al que se apodere, ¿a quién está viendo? Al delincuente, al sujeto que lo hizo, al que se apodere de cosa ajena a mueble sin consentimiento, comete la conducta prohibida, típica de robo, que ahora tendremos que ver que si además es antijurídica y culpable, para que ya sea delito. Es decir, hay que ir diferenciando muy bien qué es cada cosa. El problema en nuestro país es que muchas veces hemos confundido a través de la terminología tanto figuras procesales con sustantivas y hemos sustituido una por otra, como ya dije, en el caso de haber sustituido la figura procesal del cuerpo del delito por elementos del tipo penal, o usar de manera indebida términos que tienen una connotación muy precisa y que hoy lo vemos en la Constitución. Hay que aclarar qué es cada una de esas cosas, porque de eso va a depender lo que el Ministerio Público va a aprobar y de lo que el Ministerio Público va a tomar en cuenta para su teoría del caso. Es decir, tomar una teoría fáctica, una materia jurídica y una materia probatoria. La teoría fáctica, en un Estado social y de derecho, debería estar respaldada con la materia probatoria desde el principio. Debería, porque en un país social y de derecho, protector de derechos humanos, sí se investiga para detener y procesar. Pero si lo hacemos al revés, entonces no estamos dando todos los parámetros de un Estado social y de derecho, protector de derechos humanos. Porque si detenemos y procesamos para investigar, entonces estamos dando un salto al vacío
en donde ya se nos pueden cuestionar una serie de procesos penales que pudieran después generar que un inocente fue procesado. Este es un problema. Puede que al final resulte absuelto, pero si resulta absuelto la persona procesada, tengo dos problemas. Uno, o era un delincuente que no le pude probar que cometió el delito, lo cual genera impunidad y es injusto, o peor, era un inocente que no había cometido el delito, pero fue procesado. Peor todavía, si enfrentó el proceso en prisión preventiva, entonces mantuve privada de su libertad a una persona que era inocente. Ahora bien, si me permites de comentar qué era lo que pasaba antes. Sí, claro, ¿cómo funcionaba en el sistema mixto? En el proceso penal mixto, a pesar de que hablaban de que se tenía que comprobar el cuerpo del delito, entendido correctamente el cuerpo del delito como aquel hecho que la ley prohíbe, como lo que ya dije, visto desde la perspectiva de la víctima o sujeto pasivo, esto nos debería dar la idea de que cuando menos para hablar de un homicidio, la base ¿cuál era? Tener cuando menos que había una persona muerta. Pues se supone, sí. ¿No? Bueno, hay procesos que yo tengo documentados, donde, por poner un ejemplo, en Veracruz hay dos personas que están en una fiesta, de repente empiezan a tener una reyerta, uno saca la navaja y le da 2 puñaladas en el vientre. La persona grita, sale corriendo, el agresor sale detrás de él, eran además de Alvarado, Veracruz, con palabras entonces altisonantes, salen de la fiesta, se pierden y los testigos saben lo que ocurrió. Al día siguiente ven al agresor, pero ya no ven al agredido. Como no lo encuentran, se denuncia la desaparición de esta persona, se inicia la averiguación previa, no se consigue dar con el sujeto, no se encuentra el cadáver, pero tampoco se le encuentra a él, ni hay alguien que diga qué pasó después de este hecho. Pues, con solamente las testimoniales, se inicia una averiguación previa por un delito de homicidio. Y se consigue no solamente la orden de aprehensión, sino también el auto de formal prisión. Sin un cuerpo. Sin el cuerpo. Y se sigue por homicidio. Además resulta que la misma ley prevé la posibilidad de que cuando no se encuentra el cuerpo, bastará con que haya testigos que señalen cómo fueron las lesiones inferidas por el indiciado imputado, para que con un perito, el perito determine conforme a esas testimoniales si esas lesiones eran mortales o no. Eso es caer como también en suposiciones. Claro, pues es una suposición, pero nada más que le estamos tratando de dar la base científica. ¿La de quién? La de un perito, que dice que algo sucedió que no le consta, sí, claro, que solamente está derivando de una narración de uno o varios testigos, y en este caso mejor que eran varios testigos, que decía sí, por lo que están refiriendo, esas lesiones eran mortales. Presunción de inocencia no. Se entendía que entonces en el trasfondo lo que había ocurrido es que el sujeto activo había desaparecido el cuerpo, lo había enterrado, lo había seccionado y lo había arrojado en el río, en fin, muchas hipótesis, pero probado no estaba. En este caso, con solamente esas testimoniales, con esos indicios, que no teníamos claro que efectivamente hubiese un hecho que prohibía la ley, porque que hubiese una persona que había sido privada de la vida, resulta que condenan, y condenan a 15 años de prisión. ¿Ok? Compurga 12 el condenado por una serie de reglas, porque tuvo buena conducta, trabajó y demás, sale. Al 14º año está en otra fiesta, y cuál es su sorpresa, que ve al muerto bailando. Oye, pero ¿cómo? Sí, claro. Va y le reclama, oye, yo te maté, ¿cómo es que estás aquí? No. Oye, pero ¿qué pasó?
No, bueno, cuando me lesionaste de esa manera tan brutal, me fui a Estados Unidos, me quedé allá, ya no quería volver porque te tenía miedo, trabajé, ya hice mi dinero, traigo aquí mi camioneta y todo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues llegaron a condenar a una persona, ¿verdad?, sin que siquiera estuviera probado el hecho prohibido. Pero no solamente eso, sino que aún probado el hecho prohibido, luego también se podía llegar a condenar a una persona sin que se acreditara debidamente que había realizado la conducta prohibida en la ley, es decir, que la conducta era típica, que era antijurídica y que era culpable. Por ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó incluso a generar criterios como el de la prueba indiciaria, el de la prueba presuncional. Con una prueba indiciaria que se prueba, nada. Con eso solamente se está presumiendo que así sucedió, pero probado no está. Por eso es que en muchos casos uno ve cómo falta la prueba que pueda llegar a establecer rotundamente que efectivamente el sujeto causó un resultado, produjo un resultado. Como uno de los beneficios del sistema acusatorio, ¿no?, de las bondades. Es una bondad, pero es también un juego, un arma de doble filo. Es una bondad, sí, y es correcto, sí, para ajustar al Estado mexicano, a parámetros de un Estado social y democrático de derecho, protector de derechos humanos, sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede suceder que el Ministerio Público, que está acostumbrado a que con las pruebas que le servían de base para que le libraran la orden de aprehensión, y si con esas pruebas también le dictaban un auto de formal prisión, normalmente ya eso era suficiente para que le dictaran la sentencia condenatoria. Pero ahora no. Ahora, como se ha rebajado ese grado de prueba a simples indicios, muchas veces los operadores, particularmente el Ministerio Público, en aquellas regiones donde ya está vigente y ya se está aplicando el nuevo proceso penal acusatorio, piensan que sigue siendo igual. O sea, que con que se vaya, ¿cómo se dice? Auto de formal, no auto de formal prisión no es. Auto de vinculación. Auto de vinculación, piensan que ya va a ser condenado. Piensan que con la vinculación, y más todavía, si es con prisión preventiva, piensan que ya con eso tienen suficiente para llegar a la audiencia de juicio oral y obtener la condena. El caso Rubí es el mejor ejemplo de ellos, ¿no? Y ¿a partir de qué momento, doctor, comienzan a trabajar o se comienza a crear la teoría del caso pues por parte, en este caso, del Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público podría partir de simples indicios, pero desde el momento en el que tiene la denuncia, acusación o querella, desde el momento en el que tiene la noticia criminis, desde ese momento él puede empezar a integrar en su carpeta de investigación y se puede hacer allegar de pruebas que le pueden llevar a consolidar su teoría del caso ya para cuando esté en la audiencia de juicio oral. Hay que tomar en cuenta que hay pruebas que solamente puede obtener desde el principio y después ya no. Por ejemplo, en una violación. En una violación no basta con que se acredite o se tenga la prueba de que la persona presenta moretones, lesiones en las paredes de la vagina, sino que es necesario que se tenga la prueba química. Es decir, que se tenga algo que se denomina un hisopo con un raspado que se hace en las paredes para poder realizar la prueba de ADN. Porque y ya sea científico, todavía no es prueba hasta que se presenta en el juicio oral. Eso también es eso se va a presentar, sí, pero si no se tiene esa muestra de ADN dentro de las primeras 12 horas, se desecha. Se pierde. Después ya no vamos a saber si efectivamente el indiciado, imputado, ya en el juicio oral acusado, fue el que realmente tuvo la cópula con la mujer. Pero si desde el principio se tomó la muestra y está claro que ahí se encontró ADN del indiciado, ¿cómo nos podría explicar, si él se presume inocente, cómo se presume o cómo se podría sostener que él no tuvo la relación sexual si está dentro del cuerpo de la víctima su ADN?
Esto es lo que respaldaría, ya no solo una suposición de si tuvo o no la relación sexual, sino hay la prueba científica. Es prueba científica. Prueba científica. Claro. Aunque todavía no esté presentada. Aunque todavía falten otro tipo de elementos, si fue con consentimiento o no, si fue efectivamente con violencia o no, hay varios otros elementos, pero cuando menos de que hubo una cópula, ya no hay duda alguna. Y eso es a lo que quiere que se llegue el nuevo proceso penal acusatorio, que para cuando el juez va a condenar es porque no hay una duda que le haga entonces aplicar la presunción de inocencia. Y algo que también dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, el indubio pro reo, es decir, estar a lo que más le favorezca. ¿Cuándo puedo estar a lo que más le favorezca? Cuando tengo duda. Doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecen en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter. Los invito a seguirnos. Nuestro Twitter es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la teoría del caso y nos acompaña el doctor Enrique Díaz Aranda. Les voy a recordar la página de internet del doctor por si tienen dudas acerca de la información que estamos exponiendo el día de hoy o acerca de mi invitado. Es www.enriquediazaranda.com. Lo podrán ver en sus pantallas y podrían checar la información. Doctor, quisiera que habláramos acerca de la práctica en este nuevo sistema de justicia penal, en este sistema acusatorio. ¿Cómo se ha ido trabajando? ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver en juicio o en procesos penales la labor tanto del abogado defensor como del Ministerio Público? Dígame qué ha visto, cómo ha visto que manejan o que estructuran sus teorías del caso. Bueno, uno puede observar que en los estados o regiones que se han implementado el nuevo sistema de justicia penal se han esforzado mucho por tener todo lo que es la infraestructura. La labor de la CETEC ha sido muy puntual en tratar de llevar esa infraestructura, en tratar de llevar capacitación para tratar de implementar el nuevo sistema de justicia penal, en particular el proceso penal acusatorio. Lamentablemente creo que el problema que venimos arrastrando es un tanto añejo, porque nos estamos fijando mucho en las reglas procesales, pero poco caso le hacemos al derecho sustantivo. Se cree normalmente que el derecho penal solamente es el texto de la ley, que dice comete homicidio el que priva de la vida a otro, por ejemplo. Pero en realidad lo que hace falta mucho son criterios de interpretación claros que nos ayuden a entender qué significa eso que está en la ley. Esto quiere decir que en muchas ocasiones no sabemos lo que debemos probar, por extraño que parezca. No sabemos lo que debemos probar y entonces no podemos aplicar debidamente la ley sustantiva, llevada al aspecto procesal, que es solamente forma. Es una cuestión de tiempos, de formas para acreditarlo, ya entonces nos quedamos sin sustento. Por ejemplo, podemos referirnos a 3 casos. El caso Rubí. Cuando Rubí desaparece, se hace una búsqueda de la misma, sobre todo llevada adelante por la mamá de Rubí, la señora Marisela. Finalmente se logra saber que Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue quien llegó, encontró a Rubí teniendo relaciones con otro hombre, los golpeó, dejó a Rubí tirada a un lado de la cama,
se fue con su pequeña hija hasta donde estaba su padrastro, le dejó a la niña, regresó con una camioneta van que le presta el padrastro, envuelve el cuerpo de Rubí en una cobija, la sube a la van y se la lleva hasta un basurero clandestino donde con ayuda de su hermano le prende fuego y la deja allí. Eso que acabo de decir fue lo que el mismo Sergio Rafael le contó a un testigo y a un policía. Y eso fue lo que el Ministerio Público tomó como su teoría fáctica. Ahora el problema es que efectivamente el cuerpo de Rubí fue encontrado en ese basurero, que efectivamente no se había encontrado a Rubí durante un año y que solamente con ello, con lo que manifestó Sergio Rafael, se pudo dar con su paradero. Los indicios decían que sí, que él había privado de la vida a Rubí. Llega el juicio oral y el Ministerio Público presenta pruebas que acreditan con una antropológica que los huesos encontrados en ese basurero eran de una mujer, con una química de ADN, tomando una muestra de la mucosa de la hija de Rubí, al cruzarlo con los huesos encontrados, determinan que corresponden y por tanto esa mujer muerta es Rubí. Tiene claramente probado que está muerta, corroborado incluso con una necropsia. Ya tenía el hecho prohibido. Pero ahora al determinar si fue Sergio Rafael o no quien cometió ese homicidio, tiene un primer problema, y es que no pudo establecer la causa de muerte. No tiene la prueba de que murió Rubí. Y al no tener esa prueba, entonces hay una especulación. Porque si él llegó y golpeó a Rubí y la dejó ahí en su habitación, la pregunta es, ¿la dejó viva o muerta? No sabemos. No se sabe, sí. Porque no sé la causa de muerte. Si la dejó al irse con su hija, con el amante, ¿qué hizo el amante? ¿Se fue o la mató? Y al llegar al basurero y quemar el cuerpo, quien le prende fuego es el hermano. Le prende fuego a Rubí, viva o muerta. No sé. Y al no saber cuál fue la causa de la muerte, ya no puedo saber si fue Sergio Rafael, el amante o el hermano. Y en los tres hay una presunción de inocencia que marca la Constitución, como hemos dicho. Por eso es que en ese caso los jueces, precisamente aplicando la presunción de inocencia, tenían que absolver, porque no está debidamente probada la teoría fáctica. Sin esa prueba, entonces yo no puedo bajar a la teoría jurídica donde diga que Sergio Rafael efectivamente fue el que realizó la conducta prohibida en la ley como homicidio, que implica privar de la vida a otro, pero no me lo estás demostrando. Por extraño que parezca, esto de lo que debemos buscar es una vieja lección de la teoría del delito, es decir, aquella teoría, aquella metodología que me sirve para analizar desde el punto de vista sustantivo cuando hay un delito, es decir, cuando hay una conducta típica, antijurídica y culpable. La teoría causalista que se utilizó para analizar la conducta me dijo, lo que tienes que establecer son las cadenas causales que hay entre la conducta y el resultado, es decir, tú conoces del resultado, es lo que normalmente se da con la noticia criminis. Entonces ahora tienes que ir hacia atrás, estableciendo cadenas causales que te llevan hasta el comportamiento. Si yo supiera que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, entonces sí llego a la conducta de Sergio Rafael. Pero si determinan que fue una asfixia derivada del fuego que entra en el cuerpo y no solamente genera la asfixia, sino quema los órganos fundamentales por dentro, entonces tengo claro que no fue Sergio Rafael, sino el hermano. Y así me puedo ir. Tendría que haber unido cadenas causales como el haber procesada la camioneta en la que fue presuntamente transportada, para saber si ahí había manchas hemáticas de sangre de Rubí, cabellos u otros elementos que me dijeran que ahí fue transportada efectivamente. Nunca se analizó desde un punto de vista científico. Se tenía que haber analizado, procesado, por supuesto, la habitación, para ver si efectivamente ahí cuando menos había existido otro hombre. Nunca se procesó.
Lo único que consta en todo este proceso es que un policía, un año después vio lo que había ahí y dijo, no había nada fuera de lugar. Claro, había pasado un año. Sí, un año después. No. Es decir, este proceso, este nuevo proceso, me exige un alto grado de prueba. Me exige que el Ministerio Público, como lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, asuma su función de dirección. ¿De dirección de qué? De la investigación. ¿Para qué? Para que investigue si el hecho verdaderamente está probado, está respaldado con la prueba científica para lograr el esclarecimiento del hecho, para tener la solidez de la materia jurídica, para sostener la acusación de que ese sujeto al cual está acusado debe ser condenado por la comisión del delito. Pero si en este caso, que supone la aplicación de la lección más antigua de la teoría del delito, que es el causalismo, que nos las habían dado a conocer desde 1886, no las sabemos aplicar, y puedo poner el caso Tláhuac, el caso Colosio, el caso del cardenal Posadas Ocampo. Muchos de esos casos tienen como falla esa primera lección. Por eso es que en mi labor de investigador jurídico, lo que me he esforzado es por describir en mis obras la teoría del delito, los criterios de interpretación de la ley penal sustantiva para su aplicación, para ya llevarla después al proceso penal, sea mixto o acusatorio. La falla va a ser la misma. Mientras no sepamos teoría del delito, ¿cómo vamos a saber cuándo atribuir, cuándo imputar una muerte por una conducta de omisión? Caso ABC. Las maestras se les puede atribuir la muerte de los 49 niños que murieron quemados en ABC. ¿Y por qué? Porque no impidieron sacar a los niños, porque no impidieron el incendio. Para empezar, en una omisión solamente puedo atribuir un resultado cuando hay un deber específico de cuidado. Y ese deber no es un deber que yo crea, no es un deber que yo considere que debe ser así, porque la ley me lo prohíbe, se prohíbe en la Constitución la analogía o la mayoría de razón. Para que yo sostenga que hay un deber de garante, tiene que haber un deber previsto en la ley que específicamente me obligue a realizar cierto tipo de comportamientos para impedir la producción de un resultado que supone la lesión de un bien jurídico tutelar. Por ello es que para sostener toda esta idea de cómo se debe establecer la teoría del caso a partir no solo de reglas procesales, de en qué momento se debe probar, cómo se debe plantear, sino de cómo se debe interpretar el derecho penal sustantivo para llevarlo al procesal más en este nivel, es que de los 52 libros que para este momento llevo escritos, el número 53 se llama precisamente Teoría del caso y del delito en el proceso penal acusatorio, en donde explico todo esto. Pues de hecho quisiera que habláramos, o sea, que nos platicara un poco más de sus publicaciones, porque este programa nos daba para mucho y ya tenemos muy poco tiempo, nos quedan como 4 minutos, y quisiera que nos hablara de cuál es el contenido de estas investigaciones, de estos libros que usted ha publicado, más de los recientes, ¿no? Porque tiene muchísimos, pero háblenos sobre esta publicación y la que está por venir, por favor. Bueno, empecé interesándome por el derecho penal sustantivo. Esto me llevó a irme 5 años a España, luego 5 años a Alemania de inicio y luego una serie de estancias que he realizado en Alemania para tratar de comprender los criterios que había desarrollado los penalistas alemanes para poder interpretar debidamente el derecho penal sustantivo. Ya con una visión del método que se sigue para interpretar el derecho penal sustantivo, regresé a México, hice una serie de prácticas y de estancias en diversos lugares del país para ver cómo funcionaban realmente en la aplicación práctica. Me di cuenta que hay mucho interés por parte de operadores, como son ministerios públicos, jueces, defensores, por conocer esos criterios, pero hay mucha falta de información. Es decir, libros
que digan de manera clara qué es, por ejemplo, la causalidad, qué es el dolo, qué es la legítima defensa. De tal suerte que entonces, con la experiencia de mis investigaciones en Europa, con la experiencia de la práctica en México, me dediqué a interpretar la ley penal sustantiva mexicana y generar conceptos para interpretarla, para después aplicarla. Después me di cuenta que era necesario no solamente dar los conceptos, sino también explicarlo a través de casos reales. Por lo cual, en las últimas publicaciones, lo que trato de hacer es ya no entrar en tanto dogmatismo y en tanta cuenta de si el profesor Roxin dice algo, si Jacobs lo contradice o si Hans Welzel dice algo distinto, sino ya eso ya lo hice en un libro que se llama Derecho Penal Parte General, ya di cuenta de lo que he leído en esta materia. Ahora ya no, ahora ya simplemente parto de mi concepto de la teoría del delito, por ejemplo, el elemento normativo es tal, y después presentar 2 o 3 casos reales mexicanos que se hubiesen solucionado debidamente conforme a ese concepto, para después pasar al fundamento en la ley mexicana, no la chilena, argentina o alemán, sino la mexicana, donde encuentra fundamento para que ese concepto se aplique a esos casos para resolverlo. Y así me voy ya ahora explicando. Y todo eso lo pueden ver en mi página de internet, www.enriquediazaranda.com, o pueden ver otra alterna que es www.straf, es decir, S, T de Tito, R de Rueda, A de Antonio, F de Feo, .org, O-R-G. www.straf.com. Perdón. Sí, por favor. Bueno, igual los invito, en la página, en la pantalla aparecerá la página de su autoría. Y pues le agradezco muchísimo, doctor, nos tenemos que ir. Me gustaría que nos diera el título del libro que estamos esperando, del próximo en salir. Sale precisamente a fin de este mes, de octubre 2015, y se llama Teoría del caso y del delito en el proceso penal acusatorio, y será un gusto compartir con todos los televidentes y con todos aquellos interesados los resultados de las últimas investigaciones que he desarrollado precisamente en el año 2013, 14 y 15 en Alemania, y que nos ayudan a interpretar debidamente la dimensión de la reforma de 2008 y 2011 para poder aplicar debidamente la ley penal sustantiva conforme a los nuevos parámetros del proceso penal acusatorio previstos tanto en la Constitución y regulados debidamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Doctor Enrique Díaz Aranda, muchas gracias por haber venido al programa. Un placer. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.